Bienvenido al webinar de formación docente. Estamos a punto de comenzar. Bienvenido al webinar de formación docente. Estamos a punto de comenzar. Bienvenido al webinar de formación docente. Estamos a punto de comenzar. Bienvenido al webinar de formación docente. Bienvenidas, bienvenidos, queridos especialistas, a esta octava encuentro con la biología. Este día cerramos este ciclo de actividades denominada webinar. Para nosotros, el equipo de biología, es un verdadero placer haber compartido estos momentos con ustedes. Esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado y el aprendizaje haya sido mutuo. En esta oportunidad iniciaremos la unidad 4, la finalizaremos con el reino Animalia y específicamente hablaremos de animales vertebrados. Para ello nos acompaña nuestro querido colega Jairo Marroquín. Jairo, bienvenido. Gracias, Carlos. Bueno, felicitarlos por llegar hasta este momento de la formación. Ha sido un trabajo muy arduo y muy placentero para nosotros estar con ustedes compartiendo cada fin de semana estas temáticas muy interesantes con respecto al área de la biología, específicamente con la biodiversidad. Recuerden que pueden escribirnos al chat y estaremos prestos a responder sus inquietudes, y para ello pues también estará acompañándonos en este espacio la licenciada Gudelia Portillo, al igual que nosotros dos. Bienvenidos. El objetivo de esta clase es el siguiente: analizar las principales características del reino animal, específicamente los animales vertebrados. ¿Los contenidos, Carlos? En esta oportunidad vamos a trabajar las características generales de este grupo de animales vertebrados
y además vamos a trabajar su clasificación. Muy bien. Iniciamos entonces, Carlos. Carlos, haciendo un pequeño resumen de lo que estudiamos la semana anterior, que estuvimos viendo el reino animal siempre, pero tratando a los animales invertebrados, vamos este día a tocar algunas de esas características, pero vamos a reparar o detenernos más en aquellas que son propias del reino animal de los animales vertebrados. Y empezamos con la primera, Carlos, los animales vertebrados. ¿Qué nos puedes hablar, Carlos, de ellos como primera característica? La primera característica particular es la presencia de notocordio. Ajá, notocordio. Que ya les da una estructura a estos seres. Y es una característica que todos los seres, en este caso los vertebrados, la presentan. Puede ser al principio o la pueden mantener en toda su vida. Ese eje que les da estructura, que se llama notocordio. De hecho, de ahí viene la palabra de cordados. Ustedes se preguntarán que en algunos libros de textos pueden ver allá los cordados, el estudio de los cordados. Ahí está nuestro grupo, el subfilum vertebrados. Y como lo acabas de mencionar, Carlos, el notocordio es una estructura de origen embrionario. Nosotros, cuando estamos en pleno proceso de desarrollo embrionario, tenemos esa característica, pero a medida avanza nuestro desarrollo, perdemos esa característica, pero sí, al igual que los que lo mantienen para toda su vida, el desarrollo embrionario es muy similar y por eso es que se conocen también como cordados, de la palabra notocordio. Otra característica muy importante de los vertebrados es que hay un cordón nervioso dorsal y hueco. A diferencia de los grupos anteriores, donde también hay cordones nerviosos, en este caso no son huecos, en el nuestro sí es hueco y está principalmente en la región dorsal. Muy bien, si nosotros hiciéramos un corte histológico de nuestra médula, correcto, podríamos observar que el centro precisamente es hueco, es donde está el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esa característica la presentamos todos los cordados. Los cordados, junto con los demás vertebrados. Correcto. Otra característica que es típica de los cordados es la simetría bilateral. Muy bien. Que es una característica propiamente ya de los animales más evolucionados. Sí. En la clase anterior repasamos la simetría radial, la pentarradial y vimos también la simetría bilateral. En este caso solamente hay animales con simetría bilateral. Más características, Carlos. Poseen tejidos germinales. Eso lo hablamos también en el webinar anterior. Correcto. Siempre aquí sí van a ser todos triblásticos porque vamos a encontrar el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, Carlos. Estos tejidos germinales están presentes en el desarrollo embrionario a medida el embrión va madurando, desarrollándose. Estos tejidos pueden dar origen, Carlos. Imagínate que el ectodermo, por ejemplo, puede dar origen a la piel, al tejido nervioso. El mesodermo puede dar origen al sistema muscular, por ejemplo, y el endodermo puede dar origen al sistema digestivo. Estos son algunos ejemplos de todo lo que estos tejidos son capaces de originar ya en el individuo ya desarrollado. Otra característica que es típica es que todos estos animales son celomados. Correcto. Entonces, todos presentan ese espacio propio de este grupo. Recuerden que el celoma es una cavidad que está entre la pared del cuerpo y las paredes de la cavidad gástrica, ¿sí? Ese es un hueco que de hecho aporta muchas ventajas, ¿sí? Porque da más espacio para alojar más tejidos. En algunos animales les ayuda a formar un esqueleto hidrostático, por ejemplo. Tiene muchas funciones el celoma, Carlos. Muy bien. Otra característica es el cuerpo segmentado. Nosotros, cabeza, tronco, extremidades. Sí. Esto lo explicábamos en el webinar anterior, pero en este grupo de animales, de los vertebrados, todos presentan ya estas partes. El cuerpo tiene partes. Tiene segmentos, partes, tiene segmentos. Articulados. Correcto. El tubo digestivo, Carlos, es una característica también muy adaptada en los animales vertebrados y este se ajusta a los tipos de alimentos que estos ingieren y también al desarrollo evolutivo. Si comparamos, por ejemplo, el sistema digestivo de un pez, es muy diferente al sistema digestivo de un mamífero.
Cada uno va teniendo diferentes complejidades según las adaptaciones, el hábitat, tipo de alimento que ingieren. Pero decirles, estimados especialistas, que el tubo digestivo es completo, ya hay una boca en la parte anterior, tenemos un esófago, tenemos estómagos, tenemos intestinos y tenemos un recto de un lugar donde se desechan los, digamos, productos de desecho metabólico que ya no son necesarios para el organismo. Y esto se debe, Jairo, a otra característica particular, que todos los cordados son deuterostomados. Deuterostomados. La formación de precisamente el tubo digestivo completo es porque también la formación del ano y la formación de la boca también se inician en espacios diferentes. Correcto. Y otra característica que tienen todos los vertebrados sin excepción es hendiduras branquiales, faringeas y cola postanal. Pero, ¿cómo se evidencia eso? En el desarrollo embrionario, Carlos. Correcto. Si nosotros comparamos un pez, un anfibio, un reptil, un ave, un mamífero en los primeros estadios, no sabemos distinguirlo, porque todos presentan esas hendiduras faringeas, Carlos, que están ubicadas más o menos en esta región, entre la cabeza y el tronco acá. En los peces eso termina formando las branquias, pero en nosotros eso se degenera, pero sí lo tuvimos en el desarrollo embrionario. Igualmente la cola postembrionaria, la cola que todo feto tiene. La posanal. Correcto, perdón, posanal. Entonces esa cola en nosotros se reduce y digamos la reminiscencia que nos queda es la coxis, la última vértebra que tenemos de la columna. Pero es una evidencia que compartimos en común. En algunos animales, obviamente, esa cola pues queda perenne. Por ejemplo, los animales que tienen cola, algunos felinos, caninos, etc. O sea que en etapa embrionaria, todos los cordados somos muy parecidos. Somos muy parecidos. Y todos tenemos las hendiduras branquiales y todos tenemos cola. Incluso nosotros, quizás parecemos lagartijas con esa cola tan larga, ¿sí? Pero que después se reduce a esa pequeña parte que le llamamos colita o coxis. Coxis. De hecho, Carlos, la comparativa embrionaria es una de las pruebas de que de la evolución de los vertebrados y que se parte de un ancestro en común que se ha tenido. Muy bien, Carlos. Entonces, en las imágenes que estamos viendo a continuación, podemos ver en la primera, la que está arriba, un anfioxo. Un anfioxo es un tipo de cordado de la clasificación cefalocordado. Estos, tanto en desarrollo larvario como en el estado adulto, conservan esas características, conservan el notocordio, las hendiduras branquiales, pero en el caso nuestro, Carlos, que somos vertebrados, entonces muchas de esas estructuras ya en el desarrollo adulto las vamos perdiendo. Bueno, el celoma, el notocordio, nosotros lo recubrimos con las vértebras, ¿no? Y de hueso, porque destacar que en estos casos, cuando el notocordio está presente, es como cartilaginoso. Sí, de consistencia cartilaginosa. Entonces, eso, algunos, como decíamos al principio, se pierde, otros lo vamos modificando. Sí, y en otros casos puede hasta degenerarse, porque es reemplazado por la columna vertebral. Correcto. Y bueno, y en la imagen que podemos ver allá, en la inferior, podemos observar cabal la forma de la gástrula, cómo se forma el blastoporo y cómo a partir de ahí se puede formar la boca en los protostomados o el ano en los deuterostomados. Muy bien. Sigamos. Entonces, Carlos, hablemos ya de la clasificación taxonómica del subfilum vertebrado. Ahora, partamos del filum cordado, todos tenemos notocordio, y dentro de ellos tenemos el subfilum vertebrado o vertebrata, Carlos. Sí, yo creo que es importante mencionarles a nuestros amigos y amigas especialistas que esto es más amplio. Correcto. Pero la temática es tal que abordarla en estos pequeños espacios es sumamente difícil. Quizás solo mencionarles, Jairo, que hay otros filum, ¿verdad? Que tenemos los urocordados. Sí, los tunicados. Los tunicados. Los tunicados. Y los cefalocordados. Incluso, Carlos, hay uno que se llama hemicordado, que casi no se menciona, pero están en estos grupos, pero los vamos a estudiar en otra ocasión. Correcto, entonces nos vamos a centrar más en este subfilum, que es el subfilum
vertebrata, Correcto. en donde están la mayoría de animales vertebrados que conocemos. Correcto. Entonces, Carlos, dentro de su filo invertebrata tenemos dos superclases. Tenemos la superclase peces y la superclase tetrápoda. A continuación vamos a hablar de la superclase peces. Dentro de esta superclase peces tenemos tres clases. Tenemos la clase Petromyzontida, la clase Chondrichthyes y la clase Osteicties. En general, Carlos, los peces se caracterizan porque son de hábitat acuático. Puede ser de agua salada o de agua dulce. También, Carlos, la mayoría son de sangre fría. ¿Y eso qué quiere decir, Carlos? Que estos animales no son capaces de regular metabólicamente la temperatura corporal de su cuerpo, sino que dependen más bien de las condiciones ambientales en las que viven. Entonces se adaptan al clima, a la temperatura. Cabe destacar también, dice que la mayoría, algunos sí son, pueden regular esa temperatura y dependen de su metabolismo, pero la gran mayoría, Carlos, son de sangre fría. Muy bien. Entonces, si hablamos primero de la clase Petromyzontida, decir que estos muchas veces son parásitos, ¿Sí? ¿verdad? Carecen de mandíbula, y el nombre de la clase se basa en el gusto por aferrarse a un sustrato rocoso. Correcto, ¿no? de ahí viene. Correcto, entonces de ahí viene el nombre Petro, ¿no? de piedra. Las lampreas, ¿verdad? Son un ejemplo de estos peces que pertenecen a esta clase, ¿no? No tienen mandíbulas, tienen unos dientes que son los que se aferran a los tejidos de los hospederos, digamos, y de donde ellos se nutren. Sí, son especies parásitas. Mencionar, Carlos, que todos los peces tienen como estructura de locomoción las aletas, que más adelante en la práctica que vamos a demostrarles vamos a ir nombrando las aletas para que ustedes las identifiquen, ya que en la práctica de esta semana ustedes van a hacer algo similar con un pez. Entonces nosotros les vamos a dar como las indicaciones de cómo tomar las medidas, de cómo nombrar las aletas, etc. Bueno, otra característica, perdón, Jairo, es la presencia de escamas. Correcto. Entonces, los peces en su mayoría tienen el cuerpo cubierto de escamas. Y que más adelante, Carlos, les vamos a explicar los diferentes tipos de escamas que hay. Bueno, las dos últimas clases, Carlos, yo les voy a hablar de los Chondrichthyes. La clase Chondrichthyes son aquellos peces que tienen un esqueleto hecho de cartílago. ¿A quienes tenemos ahí, por ejemplo? A los tiburones, a las mantarrayas, a las rayas. Si te has fijado, Carlos, cuando la gente preserva la mandíbula de los tiburones, solo la mandíbula es de consistencia ósea. El resto del cuerpo, el cráneo, las vértebras, son de cartílago. Entonces se descomponen fácilmente y por eso es que nunca vemos un esqueleto de un tiburón, porque se descompone, porque está hecho de cartílago. Y de ahí viene el nombre de la clase. Chondrichthyes, que hace referencia al cartílago, que es un esqueleto frágil. Ahora, ese esqueleto tiene una razón de ser en estas especies, Carlos, porque estas especies son cazadoras y un esqueleto de cartílago es más liviano y más flexible, entonces les permite nadar más rápido. Entonces, de hecho, la estructura misma del cuerpo de estos animales, de los tiburones, son aerodinámicos. Hidrodinámicos. Hidrodinámicos. Porque también necesitan alimentarse de agua para poder extraer el oxígeno. Exactamente, Carlos. Es una característica de estas especies de la clase Chondrichthyes que por lo general siempre están moviéndose, porque el movimiento de ellos hace que el agua la introduzcan por su hocico y sale por las branquias. Entonces tiene que estar constantemente circulando porque es la forma como ellos capturan el oxígeno que está disuelto en el agua. Ahora, Carlos, ¿nos puedes hablar de la siguiente clase? Sí, pero antes de eso quería mencionar algo sobre las hendiduras branquiales. Los tiburones las mantienen, las 4. Sí. Los otros peces no, hacen una sola placa. En los tiburones vemos las 4 hendiduras branquiales. Correcto. Y eso es sumamente importante. Otra cosa que destacar en este grupo es que estos ya presentan mandíbula. Estos tomados, ¿verdad? Tanto esta clase Chondrichthyes como las siguientes. Aquí ya encontramos mandíbulas. Mandíbulas, correcto. Ahora, con la clase Osteicties
Osteíctis, correcto. Bueno, el mismo nombre ya lo indica, osteo de hueso. O sea, Hueso. peces con huesos. Con esqueleto óseo. O con esqueleto óseo. Aquí el esqueleto de estos peces ya es de hueso. Tenemos una gran cantidad, una gran variedad de peces en todas las latitudes, en todos los mantos acuíferos tenemos presencia de estos animales. Presentan aletas en pares, pectorales, la aleta posanal también presente. Tienen una característica que estos sí presentan una vejiga natatoria. Exactamente. ¿Verdad? Que regulan con la presencia de gases para poder flotar o poder bajar a la superficie, en la superficie del agua. De hecho, Carlos, por tener un esqueleto más compacto, más sólido, es más pesado. Entonces la vejiga natatoria es una adaptación que estos han adquirido para ayudarse a flotar. Caso contrario, la clase Chondrichthyes no lo tiene, Carlos. Los Chondrichthyes no lo tienen, solo tienen la clase Osteíctea que tú acabas de mencionar. Correcto. Pero una característica que comparten ambas especies es que tienen sensores. Muy bien. ¿Verdad? Pueden detectar los movimientos, o sea, pueden detectar los cambios de electricidad que produce el movimiento muscular. A los tiburones en este caso, les sirve para poder identificar sus presas y seguirlas y cazarlas. Y a los peces, a los óseos, les sirve para poder darse cuenta de los depredadores y poder huir. O sea, son células, bueno, son partes especializadas que las tenemos en una línea lateral del cuerpo de los peces. Sí, Carlos, eso es muy importante que acabas de mencionar, es parte de una extensión de su sistema nervioso y se han hecho estudios, Carlos, donde se ha comprobado que es capaz de detectar las vibraciones, como tú le acabas de decir, es capaz de detectar los niveles de presión hidrostática, un pez sabe hasta dónde puede descender. E incluso, Carlos, se ha llegado a determinar que la línea lateral les permite detectar hasta los cambios de temperatura, es increíble. O sea, todo lo que nosotros vemos en un pez es más complejo de lo que parece. Correcto. Son muy evolucionados. Bueno, Carlos, entonces en este momento pasaremos a ver algo práctico con un pez para que ustedes también puedan hacerlo en su casa. Entonces les vamos a dar algunas orientaciones, vamos a describir su morfología, sus tipos de aletas, estructuras, pasando también, vamos a hablar de la línea lateral y un poco sobre los tipos de colas de aletas caudales, Carlos. Entonces, ¿te parece que lo veamos en este momento? Correcto. Veamos. Ok. Características morfológicas de los peces. Los peces presentan diferentes formas corporales. Entre las principales tenemos la forma fusiforme, que es la forma típica de la mayoría de los peces. Esta forma le permite al pez un movimiento en el agua. Sus estructuras locomotoras son las aletas. En este caso tenemos la principal en la zona dorsal, la aleta cuyo nombre es dorsal también, como su misma región. También tenemos las aletas pectorales, que son pares, y las aletas pélvicas. Estas actúan como timones para guiar el pez hacia los lados. Tenemos una aleta anal que le permite al pez tener estabilidad y una poderosa aleta caudal que impulsa al pez hacia adelante. Tenemos una estructura sensorial en los peces que se llama línea lateral. La línea lateral permite al pez detectar niveles de profundidad, puede detectar vibraciones e incluso le permite detectar cambios de temperatura. En la región cefálica tenemos el opérculo, que es la estructura que protege las branquias, y en la zona cefálica tenemos las narinas, la boca y los ojos. Las principales medidas a tomar en cuenta en los peces son las siguientes. La longitud total, que comprende desde la punta del hocico hasta el final de la aleta caudal. En este caso, nuestro espécimen mide 20 centímetros. La longitud patrón o longitud estándar es aquella que se toma desde la punta del hocico hasta donde inicia la aleta caudal. Nuestro espécimen mide 16 centímetros.
También tenemos la longitud dorsoventral, que comprende desde la región ventral hasta la región dorsal. En este caso estamos midiendo 7 centímetros. Tenemos la medida longitud prepectoral, que es desde la punta del hocico hasta detrás de la aleta pectoral. La longitud cefálica, que comprende desde la punta del hocico hasta unos milímetros por detrás del ojo. En este caso mide 4 centímetros. También es importante medir las aletas. En este caso, la longitud de la aleta dorsal comprende desde la base de la parte anterior hasta la base de la parte posterior, midiendo un total de 9.5 centímetros. También se mide la aleta pectoral. En este caso estamos midiendo una longitud de 5.5 centímetros. También se toma en cuenta la longitud de la aleta anal, siempre tomando en cuenta la base anterior y la base posterior. Para nuestro caso, este espécimen tiene una longitud de 3 centímetros. También se toma en cuenta la medida del pedúnculo caudal. En este caso está midiendo 2 centímetros. Es donde termina la base posterior de la aleta anal y donde inicia el borde de la aleta caudal. Existen diferentes tipos de aletas caudales. Estas pueden determinarse según la forma que tengan. Por ejemplo, aleta heterocerca, donde el lóbulo inferior es de menor longitud con respecto al lóbulo superior. También se encuentra la aleta proterocerca, que termina en forma aguda o una forma ausada. La aleta homocerca, cuyos lóbulos son de igual longitud, tanto el superior como el inferior, y la dificerca, que termina en una forma más aguda. La homocerca se puede clasificar como borde redondo, como un borde truncado, puede ser también como un borde convexo. También hay aquellas que son truncadas, bordes redondeados, las emarginadas. También tenemos la tipo lunata. Hay otro tipo llamado cóncava. Y por último tenemos la aleta tipo escotada, todas pertenecientes a la categoría homocerca. La aleta pélvica puede estar en diferentes posiciones: posición gular, posición torácica y posición abdominal, como lo muestra en este ejemplo la tilapia. La tilapia en la región cefálica tiene las narinas que le permiten entrada de agua para poder olfatear. En cuanto a los tipos de escamas, son estructuras dérmicas cuya principal función es proteger el cuerpo. Están compuestas de proteínas muy parecidas a la de las uñas, colágeno. Las principales escamas que se encuentran en los peces son las de tipo placoideas, principalmente en los peces cartilaginosos como tiburones y mantarrayas. Estas camas parecen dientes y proyectan hacia atrás sus bordes afilados, que les permite a los peces de este tipo deslizarse con mayor facilidad en el agua. También tenemos las escamas tenoideas, que tiene hilera de espinas que asemejan a un peine, de ahí viene el nombre de tenoidea. Estas escamas presentan pequeñas líneas de crecimiento y están presentes peces como la perca, peces óseos de consistencia de esqueleto óseo. Hay otro tipo de escamas llamadas escamas cicloideas, muy parecidas a las tenoideas pero sin las espinas características. Estas presentan líneas que van formando ciclos, líneas de crecimiento, y de ahí viene el nombre de cicloideas. Están presentes especies como los salmones y muchas especies de agua dulce que tenemos en nuestro país, como por ejemplo los chimbolos. Y las escamas ganoideas, que tienen forma de rombos, características de peces primitivos como la machorra o pez lagarto.
Como hemos apreciado, Carlos, en esta actividad, si te fijas, no es difícil de realizarla. Podemos conseguir un pez, ¿sí? En este caso utilizamos la tilapia y como te puedes fijar, no es complicado estar señalando sus estructuras. En la guía ya tienen ellos en el anexo señaladas todas las estructuras, pero de hacerlo de forma demostrativa, pues es más, siento yo, más significativo el aprendizaje. Esto se puede hacer con los estudiantes perfectamente, Carlos. Tomemos en cuenta, colegas, las distintas formas de aprendizaje que todos tenemos, los ritmos de aprendizaje y las formas de aprendizaje. En este espacio que nos ha tocado vivir, Jairo, que nos ha tocado encerrarnos y trabajar con nuestros estudiantes desde lo virtual, también hay que proponerles actividades prácticas para aquellos y aquellas que tienen un aprendizaje kinestésico. Entonces necesitan hacer. Entonces no nos quedemos solamente con las imágenes o las explicaciones. También propongámosles actividades que impliquen manipular. Correcto. Ese aprendizaje es muy, como tú lo decías, significativo. Pero bueno, les invitamos a que no se queden solo con ver estas actividades, sino que también las puedan llevar a cabo. Recuerden que tienen en el manual de prácticas muchas actividades a realizar. Una de ellas, la que se les acaba de indicar en este video que acabamos de ver. Jairo, entonces ahora pasemos al siguiente subfilum. Bueno, Carlos, vamos a seguir hablando entonces de subfilum vertebrado y de la superclase tetrápoda. Esto hace referencia, Carlos, a que la mayoría de representantes de esta superclase tienen 4 extremidades, de ahí viene la palabra tetrápoda. Y dentro de la superclase tetrápoda vamos a ver la clase, en este caso, anfibia, Carlos. Los anfibios, como su nombre dice, son especies que tienen 2 tipos de vida. Una que es acuática y otra que es terrestre. Pero, ¿qué características los tipifican a ellos de los peces y del resto de los vertebrados? Bueno, Carlos, para empezar es que estas especies tienen un desarrollo que se basa en una metamorfosis. Este es el único grupo de vertebrados que experimenta la metamorfosis. La metamorfosis ya sabemos que es un ciclo de vida que comprende el estado de huevo, el estado de larva y el estado adulto. Como todo lo hemos podido apreciar, los anfibios en época lluviosa, ellos se aparean. Hay rituales de cortejo, escuchamos los cantos, los machos llamando a las hembras en las charcas. Entonces, ahí, Carlos, se da un tipo de reproducción sexual donde la fecundación es externa, que significa que tanto óvulos como espermatozoides son depositados en un cuerpo de agua, no son cargados en este caso por la hembra, sino que son depositados. Y por eso es una fecundación externa. Y de ahí, Carlos, que estos tienen la necesidad de que hayan condiciones húmedas y agua, porque los huevos que estos ponen no tienen una estructura que los proteja o que los aísle del medio. Por eso que son muy dependientes del agua para su reproducción. Otra característica de estos animales es que también son de sangre fría. Dependen de la temperatura del ambiente para poder ellos regular no pueden regular su temperatura, dependen de la temperatura del ambiente. Además, como tú lo mencionabas al principio, al ser de doble vida, o sea, necesitan, algunos son pulmonados, pero sus pulmones son rudimentarios, por lo tanto, necesitan compensar la entrada de oxígeno, y eso lo hacen a través de la piel. Y eso implica que esa piel tiene que tener condiciones de humedad para que el intercambio gaseoso sea eficiente. Por eso es cuando nosotros tocamos un sapo, una rana, los sentimos como húmedos, por la característica que acabas de mencionar, Carlos, que su piel necesita estar humedecida para poder ayudar al intercambio gaseoso. Ese tipo de respiración la conocemos como respiración cutánea. Algo que omití cuando estuvimos hablando de la metamorfosis en los anfibios es que también, así como se adapta las estructuras que se auxilia, por ejemplo, con la piel y los pulmones, también existen branquias en estos estados larvarios.
en los que ellos, cuando viven en el agua, pues dependen de la respiración branquial y cutánea. Y cuando son adultos y salen a tierra, entonces se quedan con la respiración pulmonar y con la cutánea siempre la mantienen, Carlos. Muy bien. Carlos, estos grupos se han dividido en 3 categorías. Los que no tienen extremidades son conocidos como... Son los ápodos. Correcto. Bueno, y el nombre de ápoda viene de a, sin. Sin, correcto. Y podos, patas. O sea, ápoda significa sin patas. Luego, aquí tenemos que a las cecilias. En El Salvador las conocemos como tepelcúas. Las tepelcúas. Y aclarar a la gente, porque muchos piensan que son reptiles o son serpientes. No. A pesar de que tiene una forma así, porque más parece una lombriz gigante, pero en realidad es un anfibio. ¿Por qué es anfibio? Porque cumple las características que ya mencionamos. Pasa por un estado de metamorfosis. La piel, Carlos, en estas especies no tienen escamas. No tiene escamas. Son una piel lisa y húmeda porque necesita poder respirar a través de la piel. No puede tener una escama porque eso le impide a que ésta pudiera intercambiar gases. Respirar. Y les decía que el grupo de las cecilias también se le llama por secus, o sea, son ciegas. Estos no tienen ojos, ¿verdad? O son atrofiados. Atrofiados, porque como viven, por lo general viven entre la hojarasca, enterradas, entonces es raro que las veamos en la superficie. Por eso que los ojos se han ido atrofiando. Jairo, ¿son venenosas? Aquí te aclaro, Carlos, y qué bueno que me hiciste la pregunta. Y también hay que romper esos mitos que hacen que estas especies estén al borde de la extinción. Es que estas especies no son venenosas y tampoco muerden a las personas y tampoco todos esos mitos que giran alrededor de ellas, que son parásitos del recto, de los vertebrados. Eso es totalmente falso, es totalmente falso. Entonces mucha gente lo que hace cuando las ve es que las mata, simplemente las mata, cuando ellas tienen papeles ecológicos muy importantes, Carlos, porque ellas son controladores de plagas, incluso ellas se alimentan de pequeñas serpientes, de pequeños insectos, sus excrementos ayudan a fertilizar los suelos, o sea, son amigables para el medio ambiente, no debemos de acabar con estas especies. Como decían una amiga nuestra, la ignorancia es atrevida. Es atrevida. Sí. Entonces, hay que romper paradigmas para pues, ayudar al medio ambiente también. Otro grupo de animales que pertenecen a la clase anfibia son los urodelos. De la palabra uro, que tienen cola. Correcto. Entre esos podemos mencionar, Jairo. Tenemos aquí a las salamandras. En nuestro país es raro verlas, pero sí tenemos varias especies. Y tenemos a una, Carlos, que también la gente la confunde con una como serpiente con patas. En realidad es muy larga, Carlos, y sus patas están casi atrofiadas. Le dicen acá, su nombre científico es Laodipina taylori. Esa sí es la más común de todas esas. ¿Alguna vez, Carlos, has visto en algunas alcantarillas, en alguna charca, ese tipo de salamandra que la gente, al verla la ves como una serpiente? Una culebrita. Una culebrita, y tiene patas, la gente se escandaliza, pero en realidad no es una salamandra. En nuestras áreas naturales protegidas tenemos varias especies que están en categoría, Carlos, en peligro de extinción. Entonces, porque también estas especies son vulnerables a la contaminación y como sabemos que son dependientes del agua, o sea, al acabarse las reservas hídricas, entonces les perjudicamos, y al contaminar también estos cuerpos de agua, pues ellos sufren estas consecuencias. Son indicadores de calidad ambiental también, Carlos. Muy bien. Y el tercer grupo que tenemos aquí son los anuros. ¿Anuros? Que, repito, al principio tenemos los urodelos, uro, cola. Con colas. Y anuros sin cola. O estos, la pierden porque tienen un estadio donde sí tienen cola, que la absorben y sufren la metamorfosis, el cambio de forma, en donde ya producen las extremidades y pierden la cola que tenían en el primer estadio. Sí. Este grupo, Carlos, se caracteriza también porque tiene las patas traseras adaptadas para saltar.
es típico entonces que nosotros ya los conocemos. Ahí tenemos a las ranas y a los sapos. Y algo que es muy importante que aclaremos, y como en el buen salvadoreño se dice, que la rana es la pareja hembra del sapo, y es falso, totalmente falso. Son especies completamente muy diferentes. distintas, correcto. Hay diferentes especies de ranas, Carlos. Hay ranas hembras y ranas machos. Hay diferentes especies de sapos, sapos hembras y sapos machos. Así que no confundamos eso. ¿Cómo yo puedo distinguir una rana de un sapo? Por lo general, Carlos. Bueno, y de hecho es una actividad que tienen en la guía. Una principal característica es que la piel del sapo por lo general es más verrugosa y la piel de la rana es más lisa. Los sapos, de hecho, pueden soportar un poco más los ambientes secos. En cambio, las ranas les gusta más las zonas húmedas. Las ranas, Carlos, también tienen ventosas en sus extremidades que le permite adherirse. Ellas pueden estar en las hojas, pueden trepar árboles, bueno, en nuestras paredes. En cambio, los sapos no. Los sapos están limitados, pero que sí tienen en común es que ambos tienen patas traseras que son saltadoras. Y otra característica también bien importante de este grupo, Carlos, de los anuros, es que tienen glándulas venenosas. Estas glándulas les ayuda a ellos a defenderse de sus depredadores, la famosa bufotoxina, o lo que en el buen salvadoreño decimos la leche del sapo. Entonces es un mecanismo de defensa que estos tienen. Ahora, nuestras especies, perdón Carlos, sí. Nuestras especies son tóxicas pero no mortales. Hay otras especies que sí son tóxicas y mortales, así que no tenemos por qué temerles ni estarlos maltratando. Respetemos esta especie. Otra cosa que hay que aclarar es que muchas veces dicen, no, es que los sapos son venenosos y las ranas no. Cuando tenemos una especie de rana que es la más venenosa del mundo, ¿no? La flecha dorada. Sí, aquí la tenemos en Centroamérica. En Centroamérica. La tenemos. Entonces es una rana y es una especie muy, muy venenosa. Mortal. Esa sí es... está dentro de la categoría mortal. de los 10 animales más venenosos del mundo, incluso más que alguna serpiente. Pero no por eso significa que las vamos a cazar. Ahora, son controladores también de plagas. Si tenemos un sapo en nuestro jardín, pues es una bendición, digamos, porque nos ayudará a controlar las plagas que muchas veces matan a nuestras plantas, ¿no? ¿Sí? Entonces, por muy feo que sea un sapo, por favor, no le haga daño. Sí. Evitemos eso. Cambiemos esas ideas que tienen nuestros niños, por ejemplo, que ven un sapo y tratan de matarlo. Hay que cambiar esas acciones, ¿no? Esas actitudes que muchas veces el miedo es la que nos lleva a hacer esas cosas, ¿no? Tenemos que cambiar ese paradigma. Tenemos que educar ambientalmente a la gente, educación ambiental, para que las especies se sigan preservando. Muy bien. Carlos, ¿qué te parece que hablemos de la siguiente clase? En este caso vamos a hablar de la clase reptilia. Carlos, comparado con los anfibios, ¿qué los hace diferentes? ¿Y qué, digamos, qué han ido adaptando ellos para incorporarse directamente ya al hábitat terrestre? Bueno, decir que estos ya, sus pulmones son más desarrollados, por lo tanto ya no necesitan compensar con otra forma de respiración para tener la cantidad de oxígeno suficiente. Ahora, comparten algunos elementos con los anfibios, por ejemplo, todavía su sangre fría, su temperatura depende del ambiente. Y por eso los vamos a encontrar muchas veces a los reptiles, sobre piedras recibiendo el calor del sol, ¿verdad? Para poder tener una temperatura agradable para ellos, ¿no? Carlos, la característica también que este grupo ha ganado evolutivamente y que tiene una ventaja sobre los anfibios es el hecho de que el huevo ya está protegido. Ya está protegido, ya no necesita que estos huevos estén en el agua. Estos huevos tienen una cubierta protectora que los aísla del ambiente interno y el ambiente externo. Este huevo se conoce como huevo amniota. De hecho, este huevo es muy parecido al de las aves, Carlos, que tiene esa cáscara que le permite hacer intercambio de gases y desechos metabólicos.
Muy importante, Carlos, porque esto hace que ya no dependan del agua. Entonces, sí puedan adaptarse a la mayoría de ambientes en la Tierra. Muy bien. También algo que les provee protección y pueden estar ya en ambientes terrestres es que su cuerpo sí está cubierto de escamas. De escamas, muy de bien. escamas protectoras, ¿no? Su reproducción ya no depende mucho del agua, en este caso, ¿verdad? Por la misma evolución del huevo, entonces ya la reproducción, la fecundación misma, ya es interna. Interna, correcto. Algo que hay que agregar también, Carlos, con respecto al que el cuerpo está cubierto de escamas, los peces también tienen el cuerpo cubierto de escamas. La diferencia con estas escamas que son secas, en la de los peces siempre se mantienen húmedas porque hay como un moco que las protege y por eso que usted toca un pez es liso al tacto. En cambio, los reptiles, la piel de ellos es áspera. Las escamas, de hecho, tienen la misma composición de nuestras uñas, Carlos. Las mismas proteínas que está hecho nuestro cabello, nuestras uñas de queratina y de colágeno, la misma comparten ellas. Y pues está el cuerpo, se pueden renovar, las pueden perder y pueden incluso formar capas muy sólidas, como por ejemplo la caparación de una tortuga, Carlos. Que de hecho ahorita vamos a hablar de eso, de los órdenes que están dentro de la clase reptilia. Tenemos entonces en esta clase 3 órdenes. Orden Testudines, donde están todas las tortugas, ya sean terrestres o marinas. O marinas, correcto. Tenemos el orden Cocodrilia. Ahí tenemos caimanes, cocodrilos. En nuestro país tenemos representantes correctos tanto de caimán como de cocodrilo. Y tenemos el orden Esquamata. Esquamata. Dentro de los esquamata tenemos el suborden Lacertilia, donde están todas las lagartijas, y el suborden Ophidio, donde están todas las serpientes. Luego, yo les invito a que sigamos indagando más, nos pueden consultar porque aquí no podemos poner todas las especies porque no nos alcanza el tiempo. Quizás solo para que ustedes noten en la diapositiva, ahí les hemos puesto el hocico, o sea, las cabezas de un cocodrilo y un caimán para que vean la diferencia. En cuanto al hábitat, Carlos, los cocodrilos son capaces de vivir en aguas dulces, en aguas saladas, mientras que los caimanes están más restringidos al agua dulce. Muy bien. Decir, Jairo, que es importante que nuestros especialistas conozcan las etimologías, el porqué de los nombres de estos órdenes. En el caso de los testudines, el nombre es muy parecido también a la cubierta de la semilla, testa. Testa, correcto. Porque son escamas duras. Duras. Bueno, de hecho, en latín, testudi es tortuga, ¿no? Tortuga. Pero viene de duro. Del caparazón. Del caparazón, ¿no? Que sus placas, sus escamas, forman estructuras sumamente compactas y duras. Correcto. Bueno, Carlos, ¿qué te parece si ahora hablamos de la siguiente clase, que son las aves? Bueno, Carlos, la clase aves, pues todos conocemos las aves y una de las principales características es que la mayoría vuelan. Pero para poder volar, Carlos, ¿qué han modificado ellos anatómicamente su cuerpo para ese cometido? Han tenido que desarrollar varias cosas. Primero, el sistema óseo, hueco. Hueco, lo hace más liviano. Lo hace más liviano. En su sistema respiratorio también han creado evolutivamente sacos aéreos. Sacos aéreos que también los ayuda a tener una reserva de oxígeno y a ser más liviano. Y el aspecto evolutivo más fundamental en esta clase es la creación de las plumas, el aparecimiento de la pluma. ¿Se supone, Carlos, que las plumas surgieron de sus ancestros? ¿Alguna clase de dinosaurios que dio origen a las aves que partió de las escamas? De hecho, podemos ver que comparten elementos con los reptiles, que son las escamas. Correcto. ¿Y dónde vemos las escamas en las aves? Por lo general en las patas, Carlos. Ahí están las escamas. Otra característica, Carlos, de las aves es que sus extremidades anteriores se han formado constituyendo alas, o sea, sus dedos se han fusionado para formar las alas. También, Carlos, mencionar que todas las aves, en vez de mandíbulas, tienen picos huecos, no tienen dientes, Carlos. Toda esa característica, imagínate, ellos lo que están haciendo es librándose del peso para poder volar.
Pero se preguntarán algunos, pero las gallinas no vuelan, los pingüinos no vuelan. Sí, es cierto, no vuelan, pero la mayoría sí. Ahora, una gallina sí puede planear, si hace un esfuerzo puede volar, aunque tal vez el vuelo de ella no sea tan prolongado, correcto. En estos días, Carlos, no sé si has visto la gran migración de los azacuanes. Les invitamos también a que sean curiosos. Los azacuanes son migraciones de aves que van del norte a sur o del sur al norte dependiendo de las condiciones. Ahorita, hace poco han abandonado estas regiones o van de paso. Ahí vamos a ver que hay aves rapaces, de todo tipo de aves, Carlos. Si te consigues unos binoculares y te pones a observar, te das cuenta de la diversidad de especies que van en esas grandes migraciones, Carlos. Muy bien. Tenemos grupos de aves, dependiendo también su estructura. Por ejemplo, las grandes aves como el ñu, también el avestruz, todo eso, tienen una estructura un poco diferente, porque como su cuerpo no está diseñado para volar, entonces se han adaptado. El pecho no tiene la quilla, o sea, como en las aves voladoras. Y esa estructura de las aves voladoras lo necesitan para poder arraigar grandes músculos. Correcto. Que son los que le dan esa fortaleza a las alas. La pechuga, ¿verdad? Lo que nosotros decimos, es un gran músculo que necesitan para poder abatir el viento. Sí, y quizás ya para ir terminando esa parte de las aves, nada más mencionar que el pico de las aves es según el hábito alimenticio que éstas tengan. Puede ser para alimentarse del néctar, para cazar insectos, para partir semillas o para cazar, para agarrar carne. Que fue la observación que hizo Darwin con los pinzones. Correcto. Carlos, en esta lámina puede observar que existen 28 órdenes de aves actualmente, pero no te los pongo todos acá, Carlos, porque no nos alcanzaría el tiempo, pero quizás he puesto aquellas que son como más comunes. Por ejemplo, el orden Aceriforme, donde están todos los anátidos, los patos, los pichiches, ahí están los falconiformes, donde tenemos las águilas. Yo les he puesto ahí al famoso huas o al Arpetoteres cachina, ese halcón que muchas veces encontramos cantando en los bosques y que la gente muchas veces lo relaciona con cuestiones mitológicas. Tenemos al orden Apodiforme, donde están todos los colibríes, a los Caradiformes, donde están las gaviotas. Tenemos a los Columbiformes, donde están todas las palomas. A los Coraciformes, Carlos, donde está nuestra ave nacional. Yo lo puse porque es un dato extra que le vamos a brindar a nuestros especialistas que le pueden compartir a sus estudiantes cuando hablan de los símbolos patrios. También los Citaciformes, porque, bueno, aquí tenemos como representantes las guacamayas, los pericos, las catalicas, etc. Y el orden quizás más diverso y quizás más evolucionado de las aves es el Paseriforme. Aquí, Carlos, tenemos al famoso censontle o la famosa chonta, como nosotros lo conocemos, turdugrey. Estas especies se caracterizan porque tienen diferentes cantos. Por ejemplo, las aves del paraíso, Carlos, no sé si has visto documentales donde estas aves hacen tremendos cortejos y pueden hacer un sinfín de sonidos. Por ejemplo, los famosos anatas, ellos pues son de este orden y pueden imitar incluso sonidos. Y decir que en estas especies los machos son los más llamativos. Correcto. Por el rito de apareamiento. El dimorfismo sexual, correcto. Es bien marcado. Muy bien, Carlos. Y por último vamos a ver la clase Mammalia, Carlos. En este grupo estamos también nosotros los humanos. Pero ¿qué diferencia a los mamíferos del resto de los vertebrados que hemos venido hablando, Carlos? Bueno, aquí hay algunas características que son propias de los mamíferos. La presencia de pelo. Pelo o poco pelo. Y la presencia también de leche, de glándulas mamarias, correcto, con las que alimentan a sus crías. De ahí viene la palabra mamífero, porque es un hábito alimenticio de succionar glándulas mamarias, y de ahí viene. Ahora, los mamíferos, Carlos, están divididos en otras infraclases. Por ejemplo, tenemos los monotremas, o también conocidos como prototerios, que son animales que mamíferos que nacen de huevo. Imagínate qué extraño es eso. Extraños. Extraño. También tenemos a los metaterios, que son los que tienen un desarrollo intermedio. O sea, hay una placenta incompleta en las hembras que no permite que el embrión se desarrolle completamente dentro de su cuerpo, sino que se tiene que salir a una bolsa que nosotros conocemos como marsupio. Aquí tenemos como representante
Los canguros. Ajá, en Australia, y aquí en El Aquí Salvador tenemos a los tacuacines. Tacuacines. Y por último, Carlos, tenemos a los euterios, los que ya tienen una verdadera placenta. Ahí está la mayoría de mamíferos. Te puedo mencionar al humano que está ahí, Carlos. Bueno, decirles que euterios, dos palabras griegas que se han unido, eu verdadero, ¿Verdadero? y terios bestias, o sea, están bestias verdaderas, aunque nosotros ya en la traducción decimos que son placentarios, Placentarios, correcto. que son la gran mayoría de animales que conocemos. Sí, que todo el desarrollo, toda la gestación ocurre dentro del cuerpo de la madre. Ahora, son muy dependientes en los primeros tiempos, los primeros estadios de vida de su progenitor, ¿no? Correcto. Aquí en la conducta animal se estudia mucho el cuidado, tanto maternal como paternal. Entonces aquí se experimenta mucho eso. Carlos, ahí tenemos, por ejemplo, en la diapositiva a los representantes de los prototerios o los monotremas. En este caso tenemos al ornitorrinco y a la equina. Son especies que no las tenemos acá, pero aclarar que estas especies son mamíferos, cuando en el pasado se creía que eran un híbrido entre un ave y un mamífero. Ahora, decirles que el hecho de monotremas es que tienen una cloaca. Una cloaca, correcto. Un solo orificio en donde, bueno, tienen tanto la excreción como la reproducción, ¿no? Sí. Entonces, De ahí viene el nombre de ahí viene el nombre de monotrema. También las glándulas mamarias, estos no tienen mamas. Están mamas como tal no, pero sí tienen glándulas. Que ellos lo que hacen, Carlos, es como transpirar o sudar la leche. Ahí cómo se alimentan ellos. O sea que no es un híbrido entre pato y roedor. Y un castor. Un castor, ajá, sino que es un mamífero como tal. El siguiente, otra subclase, Carlos, que tenemos son los metaterios. Y como ya lo mencionamos, se caracterizan porque tienen una bolsa en forma de marsupio donde termina de desarrollarse la cría. O sea que no esperemos ver a estos animales preñados, digamos, en el término amplio de la palabra, sino que cuando el feto está en formación, lo pare y el animalito migra, se mete a la marsupia y ahí termina de formarse. Ahí encuentra las glándulas mamarias. También, sí. Muy bien, Carlos. Aquí tenemos entonces el siguiente clase, que son los euterios. Ya lo mencionamos, aquí está la mayoría de mamíferos. Entre los más conocidos para nosotros son, por ejemplo, el orden Rodentia, Carlos, donde están todos los roedores, las ratas, las ardillas, los tepezcuintles, que aquí los tenemos en el país. Tenemos otros representantes, Carlos, muy cuestionados desde el punto de vista mitológico, los murciélagos, que pertenecen al orden de los quirópteros. Bueno, Carlos, solo mencionarte que los murciélagos desempeñan una función ecológica tremenda, como polinizadores, controladores de plagas, etc. No son vampiros. O sea, aunque tenemos una especie. Hay una especie de... pero no atacan a las personas. Sí. O sea, hay que tener eso mucho cuidado. No son dañinos a la naturaleza, al contrario, plantan el bosque, controlan plagas, polinizan, tienen muchas bondades naturales. Así que, por favor, no les tengamos miedo. Y si les tenemos miedo, no les hagamos daño. Sí, muy bien, Carlos. También, Carlos, mencionarles que acá tenemos representantes del orden cetácea, ya que aquí en nuestro país tenemos ballenas, delfines. Aclarar esto, Carlos, que estas especies son mamíferos, no son peces. Y pues obviamente, por lo que ya mencionamos, cumplen las características de que se alimentan de leche materna, nacen de una placenta y han adaptado su cuerpo a una vida hidrodinámica. La respiración es pulmonar. Correcto. Ahora, la diferencia, cómo nosotros visualmente podemos distinguir un mamífero de un pez, es la forma de la aleta caudal. ¿Verdad? En los peces es vertical y en los mamíferos es horizontal. De hecho, el movimiento en las ballenas, las aletas las mueven horizontalmente, y mientras que en los peces es verticalmente. Bueno, y nosotros, Jairo, que pertenecemos a esta clase, somos primates, del orden de los primates. Y aquí pues tenemos
muy emparentados a los simios y a los monos. ¿Sabías, Carlos, que en nuestro país todavía hay especies nativas de primates? El mono araña, por ejemplo, es una especie nativa de El Salvador que todavía lo encontramos en reservas naturales allá en Usulután. Y cualquiera podría pensar que aquí en nuestro país no existen esas especies, y sí los tenemos. Solamente, Carlos, que están en la categoría de especies en peligro de extinción. En el orden carnívoro, Carlos, aquí tenemos, por ejemplo, coyotes, tenemos prosiónidos como los mapaches. O sea, tenemos muchos representantes que vale la pena, Carlos, invertir en conservación de estas especies. Invitamos entonces a nuestros especialistas a estudiar, a leer, informarse. Visiten lugares en donde puedan observarlos siempre y cuando manteniendo las medidas de protección ambiental, ¿verdad? No hacerles daño, no depredar. Tratemos de salvar lo poco que nos queda. Podríamos pasar hablando horas y horas de cada uno de las clases, de los órdenes que forman el reino animal, y específicamente de los vertebrados, pero el tiempo se nos acaba. Sí. Jairo, pues te invito a que te despidas de nuestros especialistas en este día que culminamos estas transmisiones de webinar. Sí, bueno, es un gusto haber estado con ustedes. Espero que no perdamos contacto, siempre sigamos investigando más y siempre, entre cualquier consulta que tengan, estamos prestos para colaborarles. Ha sido un gusto para mí, Carlos, estar aquí compartiendo con ellos. Muchas gracias, colegas. Seguimos entonces en el chat. Si tienen dudas. Les vamos a compartir unas preguntas también, Carlos, que aparecen al final de la presentación. Ok. Entonces, colegas, un verdadero gusto haber compartido con ustedes estos espacios, y tienen a 3 amigos, Gudelia, Jairo y Carlos, que estamos para servirles.